En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cada día que pasa en el conflicto en Irán, a medida que sigue complicándose la situación, no puede uno menos que preguntarse, ¿nadie en Washington anticipó las consecuencias de esta aventura militar? ¿Había alguien en la sala capaz de decirle a Donald Trump que esto podía salir mal o al menos podía salir de una forma más compleja de lo que está saliendo? La respuesta, según lo que sabemos, es que probablemente no. Y esa ausencia, esa brecha entre el poder de tomar decisiones y la capacidad técnica de evaluarlas puede estar en el origen de una escalada que muchos observadores describen como una operación que se le ha ido de las manos a una administración que subestimó radicalmente lo que se estaba poniendo en marcha. Trump lo reconoció, quizá involuntariamente, con esa sinceridad que tiene su cerebro sin filtro, cuando dijo: nadie se lo esperaba, nos quedamos impactados, contraatacaron. El presidente de Estados Unidos reconociendo públicamente que su administración no anticipó que el país al que iban a atacar respondería militarmente, algo que cualquier analista de primer año de Relaciones Internacionales habría incluido como escenario básico en cualquier simulación de crisis. ¿Cómo es posible que nadie lo previera? Pues la respuesta está en lo que ha ocurrido con el aparato diplomático y la inteligencia de Estados Unidos en los últimos meses, desde que está en el poder de nuevo en esa 47ª presidencia. Es aquello que vino a denominar durante su campaña limpieza del Estado profundo, lo que Elon Musk ejecutó desde el famoso Doge. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos de Cercano Oriente del Departamento de Estado, la que normalmente estaría en el centro de cualquier crisis regional de esta magnitud como la que se está desarrollando, fue vaciada. Más de 80 puestos recortados, el subsecretario encargado de la región sin cubrir, 4 de los 5 supervisores de la oficina con cargos temporales y la oficina dedicada especialmente a Irán fusionada con la de Irak, como si no hubiera diferencias entre ambos países. Al frente de esa oficina, una abogada cuya principal credencial no era más que haber contribuido al proyecto 2025 del propio Trump. Su predecesor, por hacer un contraste, había trabajado en el Departamento de Estado desde el año 1984, había sido embajador en Emiratos Árabes Unidos. Qué contraste, ¿no?, entre ambos perfiles. No es un contraste ideológico, es la diferencia entre conocimiento acumulado y profesional durante décadas y lealtad política verificada sin más que eso. Casi 4.000 empleados del Departamento de Estado han abandonado sus puestos desde que Trump asumió el cargo. Entre ellos, 13 arabófonos, 4 especialistas en Farsi, todos formados a costa del contribuyente estadounidense y en un momento precisamente en el que Estados Unidos está en guerra con los herederos del Imperio Persa y operando militarmente en una región donde el árabe es la lengua predominante. Durante su primer mandato se quejó de forma reiterada a Trump de la existencia de un Estado profundo, una burocracia profesional no elegida que según él saboteaba su agenda, filtraba información y era un contrapoder opaco al mandato democrático y estaba al margen de ese mandato de las urnas. Es cierto que las burocracias densas y rígidas generan inercias y resistencias. Por lo tanto, la queja no es descabellada en alguna medida, no merece ser descartada por principio. Pero cuando esto se lleva al extremo, tienes el problema que ahora se le plantea a Estados Unidos. Hay ejemplos muy comunes y muy conocidos. Ese diplomático veterano con 40 años de experiencia en Oriente Próximo, que no es, como hemos dicho, un enemigo disfrazado de burócrata, que sabe cómo reacciona Teherán cuando se siente acorralado. Es el tipo de conocimiento que habría dicho a los mandos militares y al propio Donald Trump antes del 28 de febrero que atacar Irán sin un plan claro para gestionar la respuesta era algo que se convertía en una apuesta de consecuencias imprevisibles. Y es que lo que ha construido Trump en lugar de ese Estado profundo es una estructura de toma de decisiones concentrada en un círculo íntimo de leales políticos con un problema estructural, y es que nadie en ese círculo tiene incentivos para decirle al presidente algo que no quiere escuchar. El cuento del traje del emperador es en este contexto una metáfora más que precisa.
Esos cortesanos que preferían confirmar una ilusión antes que arriesgar el favor real. Washington ahora mismo tiene la misma estructura psicológica y política, pero con consecuencias que se miden en vidas humanas, en dólares, millones de dólares, y en una escalada militar descontrolada. Los funcionarios profesionales que sobreviven en el entorno de Donald Trump aprenden una lección muy valiosa y de forma muy rápida: o confirmas lo que el presidente quiere escuchar o te vas. Se han ido los que tenían precisamente el conocimiento para anticipar lo que pasa. Chris Beckenmeyer, que sirvió en asuntos de Cercano Oriente antes de dimitir, lo dijo: no querían escuchar ningún consejo de los profesionales de carrera. Si persistías, si insistías y lo presentabas, dejabas de tener un puesto. El resultado es que una guerra que Trump vendía como un paseo militar tipo Venezuela está produciendo muertes de soldados estadounidenses, ataques iraníes contra los países del entorno, misiles sobre Tel Aviv, crisis humanitaria regional, miles de desplazados, estrecho de Hormuz, convirtiendo en rehén a la energía del mundo y de este conflicto, y ninguno de esos desarrollos será impredecible. Esa escalada es el resultado de una concepción de poder que confunde lealtad con competencia y que interpreta el disenso como una traición, que ha vaciado sistemáticamente las instituciones. El traje del emperador sigue puesto, y mientras nadie en la sala tenga ni el cargo ni sobre todo el valor para señalarlo, la guerra seguirá en marcha, seguirá siendo larga, cara, sangrienta, mucho más de lo que nadie en Washington quería admitir, mucho más de lo que nadie ha admitido delante y en presencia de Donald Trump. Y eso es el propio Trump el único responsable de ello, es el emperador, y va desnudo. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Tapestry es una compañía que engloba 3 marcas: Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman. Coach, que se fundó en 1941, tiene muchas similitudes con Inditex, ya que, como la compañía de Amancio Ortega, empezó en pequeños talleres y ahora cuenta con decenas de miles de empleados en todo el mundo. La operación más ambiciosa de la multinacional es la adquisición de Kate Spade, ya que desembolsó por ella más de 2.400 millones de dólares, aunque de momento no ha obtenido los resultados esperados por ella. La tercera pata de esta mesa es Stuart Weitzman. La compañía fue fundada por su padre Seymour Weitzman, que empezó en 1960 a trabajar para la compañía Seymour Shoes. El presente y el futuro de la compañía hubiera sido muy diferente si su fusión con Capri se hubiera completado. Tanto la Coach como la multinacional propietaria de Michael Kors querían llegar a un acuerdo, pero la Comisión Federal de Comercio no estaba por la labor. El organismo estadounidense aseguró que esta fusión eliminaría la competencia directa entre los dos principales fabricantes de bolsos y crearía una empresa masiva con el poder de aumentar los precios injustamente. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Atravesamos un momento de reordenación del orden global, lo sabemos, pero a diferencia de otras épocas, la forma en la que se establecen las preeminencias no es solo militar. Ya en el final de la Guerra Fría influyó lo económico y ahora, tras la Pax Americana, llega la Pax Sílica que quiere utilizar Donald Trump para reducir dependencias respecto de su rival por la hegemonía, China, y para triunfar en los avances tecnológicos que condicionan ahora mismo la superioridad de unas naciones sobre otras. Por eso analizamos en los próximos minutos el documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos, la Pax Sílica de Trump, la nueva alianza multilateral tecnológica, pero también geopolítica. Lo ha elaborado Mar Hidalgo García, analista principal del IEE, a quien tenemos el placer de saludar ya. Mar, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Te pediría primero, por poner contexto, una aproximación, aunque luego profundicemos. A grandes rasgos, ¿qué es la Pax Sílica? Pues mira, la Pax Sílica es una de las muchas iniciativas que está tomando Trump en los últimos tiempos, en vista de que necesita mantener esa hegemonía en el ámbito tecnológico y en concreto en la inteligencia artificial, y también pues necesita contrarrestar la vulnerabilidad de la dependencia de China de ciertas materias críticas. Por lo tanto, la Pax Sílica es una iniciativa con la que Trump intenta contener a China en el suministro de minerales estratégicos y materias estratégicas para la inteligencia artificial, y también para mantener su hegemonía. ¿En qué consiste? Bueno, pues de momento es una alianza de países afines, porque para Trump es importante tener la confianza en determinados países, de tal manera que esta alianza no sea como una asociación económica a corto plazo, sino que sea algo más estratégico, a largo plazo, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que la potencia hegemónica global va a ser aquella que domine la inteligencia artificial y el ámbito tecnológico en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ahora mismo la carrera realmente entre China, una China en ascenso, y un Estados Unidos que no quiere perder su hegemonía mundial, pues está basada en cómo afrontar el nuevo reto de la inteligencia artificial. Qué bueno. Ahora mismo, Mar, ¿quiénes integran esa iniciativa? Pues de momento hay pocos países, pero bueno, se esperan que se integren más. Pues mira, hay países, como te he dicho antes, países en los que Estados Unidos realmente puede confiar, ¿no? Forman parte de Japón, por ejemplo, porque Japón es importantísimo desde el punto de vista de tanto del diseño de algoritmos como de semiconductores, como de su producción. También forma parte de Corea del Sur, porque es importante para la producción de semiconductores. Singapur, porque es un nodo de confianza de Trump en el sudeste asiático. Claro. Entonces ejerce pues una posición muy relevante en cuestiones tanto de conectividad como de logística, ¿no? Y aparte, pues bueno, tiene una buena gobernanza y bueno, una serie de confianza, de legislación que le proporciona a Trump esa suficiente confianza para apostar también por tener una alianza con Singapur, ¿no? También están Australia, indudablemente por los recursos mineros y por ser una potencia minera. Socio anglosajón, ¿no? Socio anglosajón y en el Indo-Pacífico por excelencia, y también Reino Unido, que también pues está llevando a cabo también importantes innovaciones relacionadas con el software y con el hardware de los semiconductores. Y luego hay países como Emiratos Árabes y Qatar, que son los últimos en unirse, que proporcionan a Trump, que le sirven a Trump para redondear esta iniciativa, aunque he dicho que también en el futuro se pueden aliar más países, porque tiene tres cosas que Trump quiere. Tienen dinero para financiar proyectos, tanto de investigación como proyectos mineros, que son tan intensivos, ¿no? En capital. En capital, efectivamente. Luego también tienen la ubicación, donde están, estratégica, importante. Y luego también tienen energía para satisfacer pues ese consumo de los centros de datos, ¿no? Que son realmente intensivos en energía. Así que, bueno, son países que cada uno aporta algo, como dijéramos, como son piezas en la construcción de un puzzle, claro, en el que cada uno pues aporta su know-how. Es evidente que quien haya escuchado el nombre de los integrantes, sabemos que se puede ampliar
pero va a echar en falta, cuando hablamos de predominio tecnológico, de inteligencia artificial, un par de nombres sin duda, ¿no? Taiwán, que es líder destacado en la fabricación de chips, y Holanda. Ya sé que es Países Bajos, pero yo la llamo Holanda. Por cuestiones del Imperio Español, permíteme la butad. Con ASML tiene la llave de la fabricación de los chips más avanzados. Y no están. ¿No te llama la atención? Sí, así es. Bueno, con respecto a Taiwán, es verdad que Estados Unidos tiene un acuerdo bilateral y de momento prefiere mantenerse en ese plano. La situación en Taiwán, de momento es estable, pero el futuro cercano no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Trump prefiere mantenerse cauto y basarse en estos acuerdos bilaterales. Con respecto a Países Bajos, pues como tú bien mencionas, es la base de la sede donde está la empresa ASML, que tiene el monopolio de una tecnología de litografía por ultravioleta extrema. Y efectivamente, pues Trump está interesado en que Países Bajos formara parte de la iniciativa. De hecho, ha tenido un protagonismo muy importante, ¿no? en la formación de esta iniciativa, pero no la ha firmado. Siempre como observadora, vamos a decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que también forma parte de la Unión Europea y entonces yo creo que la alianza a este tipo de conjuntos, ¿no? de alianzas, valga la redundancia, pues tendría que ir previo acuerdo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea ha estado invitada a la formalización de esta iniciativa, pero de momento no ha tomado parte. Estamos hablando y situando, dibujando un escenario de predominio tecnológico, de lucha por el predominio tecnológico, que a su vez va a dar lugar a una hegemonía de uno o de otro. En tu opinión, Mar, ¿a favor de quién juegan aquí los tiempos? Pues los tiempos juegan a favor de los dos y en contra de los dos, tanto de Estados Unidos como de China. Ahora mismo lo que estamos asistiendo es casi a un equilibrio, a una especie de guerra fría a nivel tecnológico, como la que tuvimos en el siglo pasado, ¿no? Lo que pasa que, en vez de ir hacia una destrucción mutua asegurada, como acontecía en el siglo pasado, yo casi me atrevería a decir que estamos en un apagón, en búsqueda, si no se llevan a cabo, si esta guerra fría realmente no se encuentra el equilibrio, pues podemos estar ante un apagón mutuo asegurado, ¿no? O un retroceso tecnológico asegurado por parte de ambas potencias, ¿no? El tiempo, pues jugamos con dos hechos. Por un lado, Estados Unidos quiere mantener su tecnología y de momento la está manteniendo, está siendo capaz de mantener a China, dijéramos, 2 generaciones por detrás en el avance de los semiconductores, pero Trump necesita tiempo porque también tiene que alcanzar esas materias críticas necesarias para llevar a cabo el avance tecnológico. Y esto requiere tiempo. Una mina no se abre de la noche a la mañana, requiere exploración, requiere inversión y prácticamente, menos de 10 años, en el mejor de los casos, se tarda en abrir una mina. Por otro lado, China también necesita tiempo para desarrollar y poder intentar compensar ese desfase que tienen algunos aspectos. Eso es, intentar ser independiente de la producción de semiconductores y del diseño también tan importante de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, también está avanzando en sus investigaciones y ahora mismo, es una lucha, una carrera en el que se están viendo avances, pero es verdad que el tiempo juega a favor, porque lo que no consiga uno lo va a conseguir el otro, pero tal vez a su vez en contra, ¿no? Porque permíteme ahondar en algunos de los aspectos clave en este pros y contras, en estos pesos. Por ejemplo, leía en tu análisis que Estados Unidos, por ejemplo, domina en los centros de datos y todos sabemos que el dato es fundamental, es el alimento del organismo que es la inteligencia artificial. Si no lo alimentas bien, si no tienes una potencia de centro de datos fundamental, pues igual no te rinden igual las inteligencias artificiales. ¿Qué relevancia tienen para ti ese predominio de los centros de datos en Estados Unidos frente a su equivalente chino?
A ver, Estados Unidos ahora mismo domina la tecnología de la inteligencia artificial y de los centros de datos, ¿no? Podríamos hablar de un 90% en el cómputo de la inteligencia artificial, con lo cual constituye pues una gran ventaja frente a China. También en el diseño de los chips, también tenemos a Nvidia, que también es tiene casi también el 90% del diseño. Y Estados Unidos es que tiene una gran desventaja, tiene las grandes tecnológicas, tiene los centros de datos y bueno, pues ha desarrollado un ecosistema que realmente le permite tener ahora mismo la hegemonía a nivel digital. ¿Cuánto tardará en seguir manteniendo esta hegemonía? Pues dependerá de lo rápido que avance China en sus progresos. Y en el medio de todo, pues tenemos la guerra arancelaria. Claro, todo eso condiciona. Control de exportaciones y demás, que de alguna manera ralentizan todo el desarrollo tecnológico que pueda estar realizando China. Fíjate, pero en este aspecto se me ocurre ahora sobre la marcha, Mar, es uno de los pocos en los que, siendo consciente de su fuerza, un rival, alguien que iba a sufrir los aranceles de Estados Unidos, ha sido capaz, en mi opinión, de doblarle el brazo a Estados Unidos, porque sabiéndose con el as en la manga de las tierras raras, ha negociado con fuerza y Trump ha tenido que dar marcha atrás varias veces. Con otros países no lo ha hecho. Yo creo que eso es muestra de esa vulnerabilidad. Claro, es que Estados Unidos y también la Unión Europea tenemos una vulnerabilidad importantísima, que es la dependencia de China de determinadas materias críticas. Ya no solo de la producción, sino también de todo el procesamiento. Entonces, China, para darte unos datos, es que tiene el 80% del procesado de las tierras raras, del cobalto, del níquel. Domina la cadena de producción de ánodos, de cátodos, de baterías, de paneles solares. Han tenido una visión de largo plazo tremenda, ¿no? Claro, pero es que, a ver, ha sido una visión a largo plazo y también una miopía. Mientras ellos han tenido visiones, nosotros hemos tenido miopía, o casi, como dice el secretario de Estado de Estados Unidos de la administración Trump, ceguera. Lo tiene claro y lo reconoce. Lo reconoce abiertamente. En la reunión que ha habido ahora con los 55 países, la reunión ministerial sobre minerales críticos, ahí lo ha reconocido que han tenido ceguera. Y si vemos el pasado, realmente es así, porque Estados Unidos era, a finales del siglo pasado, era líder en producción de tierras raras. ¿Y qué pasó? Que con la maravillosa globalización, pues externalizó esa producción de tierras raras en China, que también es un productor de tierras raras. Entonces, pues bueno, por mano de obra barata y, por supuesto, porque el procesado de tierras raras implica unos costes ambientales. Y contamina mucho, Contamina muy severos porque tienen unos subproductos que son radiactivos, pero bueno, a China no le importó hacerse cargo de todo eso. ¿Y qué pasó? Que cerraron las minas de Estados Unidos, Mountain Pass, y China se quedó como líder en la producción de estas tierras raras y, por lo tanto, también en la producción y en el procesado. Con lo cual ha sido pues es un poco de visión porque en 1992 Deng Xiaoping ya dijo que si Oriente Medio tenía el petróleo, China tenía tierras raras. O sea que tenían muy clara la visión. ¿Y qué hemos hecho el resto? Tremendo. O sea, pues externalizar todo. Uno es consciente cuando lee cosas en torno a la geopolítica y a la trayectoria de cada país, de que la mirada de una civilización antigua como la China es siempre largoplacista, pero a mí me sigue impactando algo como lo que nos estás contando, porque que a principios de los 90 alguien pensara eso demuestra mucha capacidad de anticipar hacia dónde va el mundo y hacia dónde van las luchas por las hegemonías. Me parece tremendo. Por eso igual también me parece que en esos dos escalones que está por detrás China, teniendo casos como Shenzhen, donde van investigando y consiguiendo sus avances propios, yo te pregunto, ahora mismo el equilibrio es porque uno domina los semiconductores, también el software y tal, pero los semiconductores, y el otro las tierras raras. Pero ¿y si el que domina las tierras raras en poco tiempo se pone a la misma altura en la parte de hardware de los semiconductores? ¿Qué va a pasar? Esa simetría se va a romper. Claro, ahí está el tema. ¿Quién va a ser capaz de alcanzar antes
y romper ese equilibrio, ¿no?, que hay en la actualidad. Porque tú también has mencionado antes con mucho rigor que China pues está utilizando, por supuesto, las tierras raras y otros minerales, como otros elementos como el galio y el germanio, como herramienta coercitiva, ¿no? Entonces ahora mismo lo que hay una lucha de Trump pone aranceles, China restringe tierras raras o este tipo de minerales y realmente hacen mucho daño, sobre todo a la economía estadounidense, ¿no? Tanto es así que en los controles de exportación del año pasado, en julio, que China restringió las tierras raras, pues afectó muchísimo a la industria automovilística de Estados Unidos, llegando al punto de que Ford tuvo que cerrar. Porque pensemos que cuando un coche, la ventanilla automática de un coche, algo que vemos tan cercano, tan cotidiano, casa, ¿no?, tan habitual, bueno, pues eso exige, va con imanes y esos imanes llevan tierras raras. Entonces, muchas veces cuando estamos esperando a la entrega de un vehículo porque no nos lo facilitan, porque pues a lo mejor es simplemente por eso, ¿no?, por esos controles de exportaciones en los que se están llegando a los límites antes impensables, porque antes teníamos una Organización Mundial de Comercio que de alguna manera, bueno, pues regulaba todas estas situaciones, pero ¿qué ha pasado? Que la seguridad económica está convergiendo con la seguridad nacional. Y cuando se alega... Es todo más delicado, ¿no? Todo mucho más complicado, porque cuando se alegan motivos de seguridad para establecer controles de exportación, restringir, llevar a cabo medidas de nacionalismos, de proteccionismos, pues claro, contra eso ya no se puede luchar, ¿no? Entonces lo que es ahora mismo es una lucha, están tensando la cuerda. Y ya la última acción fue en octubre, cuando ya China, frente a los aranceles del 100% de Estados Unidos, pues China amplió la lista de tierras raras, ¿no?, poniendo otra serie de compuestos pertenecientes a este grupo de elementos. Con lo cual ahí Trump tuvo que ir físicamente, que cuando alguien va físicamente a una zona implica mucho, es importante. Y entonces, bueno, ahí se han dado una tregua, ¿no? China no restringe los controles de exportaciones de estas tierras raras y Trump, a su vez, pues le permite seguir proporcionándole los chips de NVIDIA, de los H200, ¿no? Que sí, es, pues eso, no son la última generación, porque Estados Unidos quiere, pues eso, mantener a China un poco por detrás, ¿no?, en el desarrollo de los chips, pero sí que así fue muy efectivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese viaje de Trump a Asia, pues al final pues se llegaron a una tregua, no una finalización, pero a una tregua, ¿no? Porque la escalada, era lo que decíamos, el apagón... Iba a causar demasiado daño. Efectivamente, a los dos, no solo a uno, a los dos. Fíjate, hablabas de ese desplazamiento de Trump físico hasta Asia, y a mí me parece que en cosas como esta que nos estás comentando se le ven las costuras a un presidente que es transaccional, que gobierna, esto es una opinión mía, como un empresario inmobiliario de Nueva York que quiere resultados y los quiere para allá. Todo lo contrario a lo que hablábamos de Deng Xiaoping. Lo vi también cuando presentaba el acuerdo, en mi opinión, desigual, con el que garantizaba la ayuda militar a Ucrania a cambio de el monopolio de las tierras raras en Ucrania. Y dices, pues en Ucrania habrá tierras raras, ¿en qué medida? ¿Qué tierras raras? ¿Dónde están? Esto es un mapa de lo que puede haber, pero luego vete a buscar el yacimiento. Quiero decir, está tan en pañales que le cuesta entender que poner en marcha, lo que tú mencionabas también antes, un proyecto minero de este calado, no solo por legislaciones ambientales, sino la propia capacidad física, es algo muy costoso y muy lento. Sí, así es. Y de hecho, por ejemplo, pues primero, Trump no solo tiene que promover su propia industria minera, sino también tiene que invertir en otras regiones y, lo que es más importante, tiene que desplazar a China de lugares en los que China tiene una presencia muy consolidada, ¿no?, como pueden ser zonas de África o como puede ser en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, efectivamente, Trump tiene prisa, tiene mucha prisa y está llevando a cabo iniciativas pues de forma muy disruptiva. Y bueno, primero yo creo que intenta hacer 4 cosas con respecto al suministro de minerales críticos, ¿no?, tan necesarios pues para la digitalización, la inteligencia artificial y para la transición energética. Por un lado, está promoviendo otra vez la apertura de minas en su territorio,
Con lo cual, bueno, también ellos tenían una legislación antigua, una legislación que promovía las mejoras medioambientales, con lo cual eso siempre ha sido un freno para impedir la minería en Estados Unidos. Luego ha hecho algo también muy, muy, muy relevante, que es intentar crear o está creando un fondo de reservas de minerales, cosa que antes era impensable. Podíamos hablar de reservas estratégicas desde el punto de vista de la defensa, pero lo que él quiere también es proteger a esa industria. El Project Vault es... Exactamente, el proyecto Bóveda, ¿no? Con 12.000 millones de euros, con el que intenta, pues eso, proteger a sus industrias, ¿no? De alguna manera, el libre comercio se está poniendo en cuestionamiento, ¿no? Porque hay demasiado, ¿no? Él lo ve desde el punto de vista pragmático y está poniendo medidas, pues eso, de un proteccionismo. Tanto es así que también está poniendo un precio fijo, precio mínimo por el cual se pueden vender a la venta, se pueden poner a la venta esos minerales. Pensemos que, por ejemplo, cuando se intenta explorar una mina, bueno, primero está la exploración, que dijéramos que es un gasto a fondo perdido, ¿no? Porque puedes encontrar minerales o no puedes encontrarlo, y si no los encuentras, pues lógicamente ese dinero está perdido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los encuentras? Bueno, pues las empresas a lo mejor se animan a explotarlo, pero en esto a lo mejor llega China, ponemos en el caso del litio, y inunda el mercado con productos de litio, además procesado, entonces baja el precio. Y entonces, claro, las empresas ya se retiran. Entonces eso crea una incertidumbre en los inversores que hace muy difícil que se fomente la minería, ¿no? Entonces Trump lo que ha decidido es fijar un precio mínimo. Para que no se desincentive por parte de las mineras esa actividad. Saben que tienen garantizado ese suelo. Yo eso lo conozco de primera mano porque tengo vínculos familiares con Río Tinto. Las minas en Río Tinto han estado paradas décadas hasta que ha compensado por el precio de las materias primas en los mercados internacionales, se han vuelto a poner en marcha. Eso es. Es una cuestión básica en ese aspecto. De alguna manera no es posible competir con China, dijéramoslo así, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, si no se llevan a cabo esas iniciativas de colaboración público-privada, ¿no? Incluso ya ha llegado al último extremo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha adquirido el 51% de una empresa que es la que... En las tierras del liberalismo y del Estado con poco peso... Eso es, 51% de MP Materials, ¿no? Que es la empresa que está relacionado con Mountain Pass, ¿no? Que con eso la es nacionalizar una empresa, para quien no lo entienda. Quiere decir, por lo menos... Desde Estados Unidos te acusarían de nacionalizar una empresa si tú en Occidente, en la Unión Europea, hicieras eso con una compañía privada. Así Pero es, claro, es que las reglas están seguridad cambiando. Nacional. Eso es, las reglas están cambiando. Por cierto, en este aspecto de la minería, otra cosa muy interesante que leo en tu documento, que yo no sabía, pero que muestra también la visión de largo plazo o de corto plazo, es los profesionales. Creo que la cifra, te hablo de memoria, 250 titulados en ingeniería de minas en Estados Unidos para 300 y pico millones largos de habitantes, 250. Es paupérrimo. Y la cantidad de egresados en ingenierías, la cifra de minera no lo sé en China, pero el total de ingenieros que egresan cada año en China es 1,5 millones. O sea... Claro, es cuando se tiene claro en China, por ejemplo, esta integración vertical, ¿no? Desde la educación, pasando por la economía, el I+D+I y la defensa. Entonces estás todo integrado en bloque y todo funcionas con una visión a largo plazo y con una estrategia de país. Y eso funciona sobre todo en el largo plazo. ¿Qué nos ha pasado tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea? Pues que bueno, que la minería siempre ha estado asociada pues a, dijéramos, era más bonito fabricar ordenadores que abrir minas, era más contaminante, ganabas más votos. Entonces, pues bueno, eso se ha abandonado. Cuando eran tanto Estados Unidos como la Unión Europea, pues somos zonas de tradición minera, ¿no? Por eso Estados Unidos ahora también intenta promover esos ecosistemas, ¿no? mineros, ¿no? Intenta fomentar la minería e intenta formar también a los profesionales, porque sin profesionales indudablemente no se pueden llevar a cabo los proyectos mineros. Al final van surgiendo conceptos de autonomía estratégica que también necesitan ellos y no tienen, en este caso, en el militar sí, pero en este no, y seguridad nacional. Se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar de preguntarte opinión, pero ¿por qué crees que la Unión Europea no es firmante? Y en tu opinión, teniendo en cuenta el contexto y la lucha, la guerra fría tecnológica que hay, ¿nos vamos a arrepentir en Europa si no firmamos? A ver, yo creo que Europa debe de seguir su propio proceso y en este caso, pues de momento las condiciones no han sido las más idóneas para firmar la Pax Silica ahora.
todos tenemos presente el reciente conflicto en Groenlandia. Y bueno, de momento la Unión Europea no, pero sí que es verdad que en el tema de los minerales críticos, en la reunión de hace 2 días, bueno, pues ha habido un acuerdo entre la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, ¿no? También relacionado un poco, pues eso, en crear estos ecosistemas de minerales. Los japoneses son maestros en reciclarlos después de la crisis que tuvieron a principios de la segunda década del 21, porque les apretaron los chinos. Claro. Dijeron, bueno, que si no los extraemos, los reciclamos. Eso es. Y sobre todo porque una cosa es extraer los minerales pues para la transición energética, para el sector aeroespacial, para el sector de defensa, y otra cosa es la inteligencia artificial, en la que la Unión Europea tiene muchísima más regulación, algo que no le es del agrado a Trump, ¿no? Dicho públicamente, sí. públicamente por él, ¿no? Entonces, pues bueno, hay dos velocidades y 2 áreas de interés, ¿no? ¿Cómo crees que una vez se consolide, si es que se consolida y se amplía esta Pax Sílica, que va a reaccionar la otra parte? Porque la otra parte no es inmutable, todo lo contrario, va a tomar posiciones. ¿Qué va a hacer? O sea, en tu opinión, ¿qué capacidades o qué cartas tiene en su baraja? Bueno, pues la contraparte, que supongo que es China, pues bueno, tendrá que seguir avanzando en sus desarrollos de semiconductores, porque es un objetivo que tiene Xi Jinping de ser autosuficiente en el tema de semiconductores. Y por otro lado, pues también tendrá que buscarse sus alianzas, quizás en su entorno más cercano, ya sea Rusia o naciones en el sudeste asiático más afines, ¿no? Y también, pues bueno, reclamar, como lo está haciendo, ¿no? Pues un libre comercio, ¿no? Y un libre y una... Qué paradoja. Lo iba a decir, sí, paradoja, efectivamente, porque lo que no ha cumplido él ahora exige que los demás lo cumplan, ¿no? A mí, cuando un régimen de este tipo, quiero decir con opacidad, un régimen autocrático, un régimen distinto al tradicional occidental, habla de avances tecnológicos y los enseña, caso de DeepSeek, ¿no? Siempre me cabe la duda de si es una puesta en escena o es real. No sé si me comprendes, no sé si es guerra psicológica. Yo me acuerdo hace un tiempo que Irán presentó un avance, me parece que era en materia de drones, tremendo, y se les rompió el dron, y era un dron comercial al que le habían puesto una carcasa para que pareciera que era un desarrollo militar. Entonces dices, ¿realmente están tan cerca? Porque DeepSeek, es evidente, se hizo con 5 millones de dólares, creo recordar, con chips de los menos avanzados. Oye, pero funciona a su nivel. Pero ¿tienen capacidad para igualar rendimientos? Pues la verdad es que, hombre, partiendo de la base de todo lo que ocurra en China, en todo su desarrollo tecnológico, pues la verdad es que bastante opaco, o no tan transparente como pueden ser otras regiones. Yo no dependería de sus muestras, ¿no? Seguiría avanzando por esa volver a ser menos vulnerable de su dependencia en determinadas materias y bueno, pues no lo miraría, o sea, estaría atenta, ¿no?, a todos sus progresos tecnológicos, pero yo no me atrevería a decir si lo han conseguido o no lo han conseguido, si lo que enseña es realmente lo que tienen y tal, ¿no?, porque es muy opaco. Entonces hay que seguir cada uno su propio camino. Como bien dice la extensión del título de tu documento, esto es una alianza tecnológica, pero también geopolítica, ¿no? Nos tenemos que quedar con esa idea. Eso es la primera vez que se hace una alianza desde el punto de vista económico relacionada con la inteligencia artificial y por supuesto geopolítica, porque es de países afines, y luego también estará por ver qué es lo que pide también Estados Unidos a sus socios por pertenecer a esta alianza, ¿no? Que cómo puede trasladar, ¿no?, a esta alianza que es económica, pues al final yo creo que también tendrá una componente, incluso me atrevería pues eso, de seguridad y de defensa, ¿no? Veremos. Fundamental, ¿no? Porque las tecnologías, lo estamos viendo en el ámbito armamentístico, etcétera, están ahí, están cambiando la deriva, no hay más que ver el campo de batalla, claro, en Ucrania, cómo están cambiando. Claro, y estas dependencias, cuando son estructurales, pues a largo plazo a lo mejor pueden ser un poco peligrosas, ¿no? Porque tienes ventajas, pero a lo mejor también te exigen cosas que a lo mejor no estás dispuesto a dar, ¿no? Otra idea con la que nos tenemos que quedar, estamos en una guerra fría, tecnológica. Totalmente. Pero una guerra fría, ¿no? O sea, al final quien no lo entienda quizá es un poco naif o un poco iluso. Así es. Y además es que no hay que perder la idea de que
por mucho que estemos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos, de modelos informáticos, al fin y al cabo también eso se refleja en cosas en la geografía, de dónde está ubicado un país, de dónde está ubicado un centro de datos, y los recursos naturales, de la energía, del agua y de los minerales estratégicos que se necesitan, ¿no? Con lo cual, pues claro, tiene una repercusión indudablemente en todos los aspectos económicos e industriales también, ¿no? Mar, esta estrategia surge en la presidencia del 47º presidente de Estados Unidos, don Donald Trump, que es muy personal en sus estrategias. ¿Tú qué futuro le auguras a la PAC Sílica? ¿Sobrevivirá a Donald Trump? Bueno, de momento está en los inicios, hace falta pues materializarlo. Quizás podemos llevar al máximo extremo la firma de un tratado internacional. Pero bueno, de momento son ideas que tiene Trump. Pero bueno, es verdad que tiene que materializarse, ¿no? Pero bueno, nos da una idea sobre todo de la urgencia que tiene Trump para seguir siendo la potencia hegemónica en estos... Y desde luego el reto no es pequeño, está ahí, y los déficits estratégicos de Occidente son claros, yo creo, y hay que subsanarlos, por lo menos visto desde aquí. Mar Hidalgo García, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, un placer hablar y aprender contigo siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás escuchándome? No es casualidad, es una señal. Es Peñafiel, tu próxima escapada. Esta Semana Santa, disfruta y desconecta con una escapada rural. Pues hay un instante que nadie quiere perderse, ese en el que, en Peñafiel, todos miramos al cielo. La Bajada del Ángel, domingo 5 de abril a las 12:30 del mediodía. Es Peñafiel, tu escapada. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Cuando hablamos del este de Europa, Bielorrusia suele aparecer como una nota al pie, muchas veces reducida a la etiqueta de Estado satélite de Moscú. Pocas veces nos detenemos a analizar qué es realmente Bielorrusia, qué margen de maniobra tiene, qué papel juega en la arquitectura de ese poder regional que se configura en la zona. Hoy conversamos con un diplomático de amplia experiencia en Rusia y Europa del Este para mirar más allá del cliché y entender esa lógica geopolítica de Minsk. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva, diplomático con experiencia en Moscú, en San Petersburgo, amén de otros destinos. Un placer tenerte aquí, por fin, bienvenido, buenas tardes. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Como decía en la entrada, desde Occidente, Bielorrusia a veces se describe casi con desprecio, ¿no? Como un satélite, un estado marioneta. Pero ¿hasta qué punto, Francisco, esa imagen es fiel a la realidad y qué matices nos perdemos? Bueno, para comprenderlo bien, se puede comparar la actitud de Bielorrusia con la de Ucrania tras la disolución de la URSS. O sea, Bielorrusia optó por un modelo de soberanía limitada, a diferencia de Ucrania, que optó por un modelo de soberanía liberal tipo atlantista, y la consecuencia fue que el primero no fue considerado por Rusia como una amenaza, pero el segundo sí. De todas formas, la independencia condicional que ha aceptado Bielorrusia tiene muchas limitaciones. Es cierto que le permite un cierto margen de maniobra, pero muy pequeño,
puede actuar, digamos, autónomamente, siempre que no se salga de las paredes maestras fijadas en Moscú. A efectos prácticos, permíteme ser muy grosero, si Putin quiere meter tropas, Lukashenko no tiene nada que decir. Bueno, no es que Putin quiera meter tropas, es que ya están allí las tropas rusas. Por eso digo, pero que cuando lo decide no hay un permiso, sino No, en absoluto. El margen de diferencia de Bielorrusia en su autonomía respecto a Rusia se refleja solamente en tres campos. Primero, que puede ofrecer sus servicios como lugar de conversaciones, como ya hizo en Minsk, apareciendo como imparcial. Otra cosa es que lo fuese. El segundo campo donde puede exhibir su limitada independencia es actuando como plataforma de transmisión de mensajes del amo de Moscú a los demás socios de la antigua de la antigua Unión Soviética, pues instrucciones en el ámbito de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, por ejemplo, como ya ha ocurrido. Y el tercer punto es que el tercer sitio donde puede ejercer su autonomía relativa es vamos a decirlo así, en servir como transmisor y plataforma de los mensajes de Moscú a Occidente, pero sin que parezcan que vengan de Moscú y sin estar revestidos de esa dureza en el lenguaje que suele caracterizar las declaraciones del Kremlin, como por ejemplo la de Lavrov hoy en día. Claro. ¿Hasta qué punto existe dentro de la sociedad bielorrusa una división identitaria pro-occidental, pro-rusa? Sabemos que hay distintas banderas, en principio, pues de esa pequeña aventura que tuvo en un momento después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un breve lapso de independencia. ¿Quedan rescoldos de aquello? Quedan rescoldos, entre otras cosas, porque es una de las repúblicas soviéticas más cercana al modelo de vida occidental. La gente viaja a los países bálticos, viaja a Polonia, tiene parientes allí, tiene amigos allí, y obviamente el influjo es mucho mayor que en el de otras repúblicas soviéticas. Ahora, el peso exacto de ese descontento a efectos de contabilidad social, vamos a decirlo así, es muy difícil de medir. Yo creo que es la mayoría de los bielorrusos los que desearían una aproximación al modo de vida occidental. Y la prueba está en las manifestaciones que hubo multitudinarias en el 2020, que solamente pudieron ser controladas con ayuda del hermano mayor de Rusia. Con mano dura, supongo. Solamente con esa ayuda pudieron ser reprimidas, lo cual induce a pensar que, dejados a su propia voluntad y sin coacciones, la mayor parte del pueblo bielorruso querría, por supuesto, un modelo de sociedad distinto. Hay que entender también, para quien no tenga muy en el radar Bielorrusia, que al final gran parte, no hablo milimétricamente, pero del Estado bielorruso estaba dentro de esa Lituania-Polonia histórica, tenía grandes minorías germanas históricamente, evidentemente eso, bueno, ha habido guerras, etcétera, eran más bien unos eslavos del oeste, ¿no? Distintos de los eslavos del este, que son los que ahora predominan políticamente, ¿no? Así es. Lo que ocurre es que después del colapso de la Unión Soviética, todo cambió. Y en ese cambio, Bielorrusia entendió algo muy importante, que fue mirar la situación desde los ojos del Kremlin, no desde los ojos occidentales, como la miró Ucrania. Y desde los ojos del Kremlin, la conclusión era la siguiente: las potencias medianas o pequeñas que limitan con grandes potencias no pueden proclamar su independencia, la tienen que negociar. Tienen que ser satélites al estilo de esferas de influencia, de potencias revisionistas, ¿no? Que siempre se ha dicho, en el que no puedes sacar los pies del tiesto, desde luego. Cuestiones prácticas, concretas. Tenemos, por ejemplo, en ese entorno, el corredor Suwalki, que es ese talón de Aquiles, ¿no? Que nos, no sé si nos amedrenta, nos atenaza, o bueno, pero está ahí, ¿no? El corredor de Suwalki, de unos 100 kilómetros de longitud, que separa a los países bálticos de Polonia y que está guardado en sus dos extremos por tropas rusas, bueno, en un extremo la frontera es con Bielorrusia, pero es prácticamente lo mismo, y en el otro extremo con Kaliningrado, que es una gigantesca base militar y naval de Rusia. O sea, cortar ese corredor de 100 kilómetros en este momento, según expertos militares, es factible por Rusia con solo una fuerza de 15.000 soldados. En este momento,
los ejércitos de los países bálticos no son match, no pueden enfrentarse a una división bien equipada del ejército ruso, y las tropas de países occidentales que hay ahí no superan los 1.500 en cada país. En Estonia está bajo la supervisión, la dirección o el mando militar de Gran Bretaña, en Lituania, Alemania. Ahí están también nuestros aviadores de combate españoles. Haciendo esas labores de policía aérea. Policía aérea. Pero eso es más bien un señuelo, una especie de disuasión adelantada para el caso de que a Rusia se le ocurra atacar. En ese momento, pues obviamente el efecto llamada se produciría y teóricamente vendrían más tropas de la OTAN a defender a los bálticos. Pero una cosa es estar allí para protegerlos y otra muy diferente es llegar para liberar el territorio. Una vez que Rusia lo ha ocupado, la liberación ya exige tal sacrificio militar y tal número de bajas que los rusos confían en que ese factor haga dudar a las potencias occidentales. Si Immanuel Kant levantara la cabeza con su Königsberg convertido en Kaliningrado, seguro que no le parecía bien. Y aunque no la levante, debe estar retorciéndose en su tumba. Pobre. Otro elemento también militar, la base aérea de Baranovichi, importante, fundamental para la defensa aérea. Al final, Bielorrusia da la sensación pues de que es una extensión más, de un departamento más del ejército ruso, igual que cuando comenzaron las hostilidades, en este caso se reactivó, hablo de memoria, una división, el departamento de San Petersburgo, que no estaba reforzado hasta ese momento. Bielorrusia es a efectos prácticos un departamento más ruso. Bielorrusia es un departamento territorial o una circunscripción rusa más en lo que se refiere a integración de la cadena de mandos, en lo que se refiere a su participación en las estructuras comerciales y económicas de la Unión Europea Euroasiática, o sea, en las estructuras, en las paredes maestras, es una parte de Rusia. Ahora, en lo que se refiere al empleo de la fuerza militar, hay un margen de duda, pequeño pero lo hay. Por ejemplo, ¿qué sucedió o qué sucedería en el caso de que Rusia exigiese a Bielorrusia una participación más activa en el combate, en el conflicto armado en Ucrania? Ahí ya no sé si la orden se transmitiría automáticamente a las unidades bielorrusas como si fuesen rusas, o en el camino esa orden sufriría ciertas modificaciones porque, no nos engañemos, vamos a decirlo así, una presión y una orden clara, sin posibilidad de disensión por parte de Lukashenko a sus tropas para que participen directamente en una nueva invasión de Ucrania por el norte, podría provocar un segundo Maidán en Bielorrusia. Claro, los bielorrusos dirán, esta no es nuestra guerra, los que van a morir, me refiero. Y eso no le conviene a Lukashenko, que ya está en una posición muy frágil, pero tampoco le convendría a Putin en este momento. De tal forma que, en mi opinión, quizá equivocada, es que si Bielorrusia no ha participado directamente en esos combates de Ucrania, hasta ahora se debe precisamente a ese factor. Francisco, se ha hablado de Lukashenko. Qué caso de longevidad política, ¿no? Bueno, ya sabemos que ahí no hay una democracia como tal, al estilo occidental, pero son muchos años controlando los resortes de poder, al final en un país, por mucho que sea un satélite, pero supongo que tendrán sus intrigas palaciegas, y sin embargo él está ahí firme como una roca. Si te refieres al papel que puede jugar la oposición bielorrusa en el interior y la posición bielorrusa en el exilio, ahí hay que reconocer que la interior la tiene muy controlada y la exterior, que era más bien monolítica hasta hace poco, se está dividiendo en fracciones opuestas o partidarias de la esposa. Bueno, hay varias cabezas ahí que dirigen los diferentes grupos y existe la sospecha que la reciente liberación de presos políticos por Lukashenko, que pertenecían a la oposición democrática, ha sido hecha a propósito porque sabía que su idea de oposición al régimen de Bielorrusia, al régimen de Lukashenko, de esos liberados, no es la misma que la posición de los que están en el exilio. Y al exiliarlos y al añadirse a los que están en el exilio han provocado un montón de ramas y subramas. Divide et vinces,
Que eso es muy viejo. De forma que mata a 2 pájaros de un tiro. Queda como un hombre compasivo que libera presos, pero y al mismo tiempo sale en televisión, recibe al enviado especial del presidente Trump como un jefe de Estado más, homologado y reconocido por todo el mundo, con estándares internacionales, pero por otro, obviamente, obtiene como ventaja, según ciertos expertos, no sé si será verdad o no, la división de la oposición en el exilio, que está ahora mismo completamente dividida, en varias ramas, desde que llegaron los liberados, vamos a llamarlo así, de Bielorrusia. Y luego, por supuesto, no nos olvidemos que los liberados son unos pocos cientos, no sé si llega a 200, vamos, pero los que aún quedan en prisión son miles. Y el control de la población no se ha aflojado ni suavizado lo más mínimo, al contrario, se ha endurecido más. Los controles de salida del país, incluso para los que tienen familiares en el exterior. El registro obligatorio, pues, de quien recibe en su casa a no residentes, el registro de aquellos que tienen la residencia en el extranjero o la nacionalidad, quién son sus amigos, quién son sus parientes, a qué colegio van sus hijos. Tremendo, sí. O sea, sí, se ha incrementado la presión sobre la población. Más allá de, no sé si te acuerdas la conversación entre Putin y Xi sobre inmortalidad, el hecho es que en principio Lukashenko pues estará en la parte final de su mandato, por lo menos en cuanto a expectativas y esperanza de vida. ¿Hay una sucesión articulada, sólida, previsible en Bielorrusia? Que yo sepa, no. Es más, es muy peligroso jugar a sucesor o jugar a opositor en Bielorrusia. Ejemplo, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores bielorruso, Makey, que tenía una posición ligeramente diferente a la del Kremlin respecto al conflicto de Ucrania y respecto a la aproximación a Occidente, y que era un negociador favorito y frecuente de las autoridades europeas, de la Unión Europea, un buen día... Se cayó por una ventana. Sí, murió. No. En circunstancias que no han sido totalmente esclarecidas. De modo que, respondiendo a esa pregunta, dudo en este momento que con ese precedente haya en Bielorrusia alguien que se postule. Quizá lo haya, pero de forma muy oculta. Para terminar, nos queda poco, pero ¿crees que hay desde Occidente algún error de análisis respecto de Bielorrusia que haga que al final esté todo enfocado, como hemos dicho, hacia el Kremlin? ¿Podemos saber qué deberíamos hacer, tú que conoces bien la zona, para intentar tener una lenta apertura, aunque fuera, o una desaparición de esa preponderancia de Moscú en esa Bielorrusia que dirige Lukashenko? El llevar a cabo una política exterior consistente en lograr un paulatino desenganche de Bielorrusia de Rusia es tremendamente peligrosa, porque Rusia la consideraría como un peligro existencial. Se puede hacer, pero, como dicen los ingleses, at your own risk. En este momento, y tal y como están las cosas, mi modesta opinión es que habría que incrementar todas aquellas esferas de cooperación que no supusieran un reto a la posición defendida por el Kremlin. Pues en la esfera de la educación, de la cultura, de la música... Todo a través de los poderes blandos, más que por la confrontación directa, ¿no? En mi opinión es la única solución. Con ese consejo nos quedamos. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva. Un placer hablar contigo aquí en el estudio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico. Mañana más. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable.
¡Guau! El show más espectacular del mundo. Más información en guashow.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.